Esta sería la cuarta parte del sistema urinario. Vamos entonces a hablar sobre la reabsorción y secreción en los túbulos renales. Repaso de los procesos. Número 1, usted tiene filtración, que fue el proceso que hablamos la última vez. Aquí van a crear un filtrado que es bien parecido al contenido del plasma de la sangre. Y recuerden que eso ocurre en el corpúsculo renal, que incluye el glomérulo y la primera parte del ducto, que es la cápsula de Bowman. En el segundo paso hay reabsorción, donde se remueven aquellos solutos que usted filtró y los retorna a la sangre. Por eso es que la flecha va en dirección hacia la sangre. Entonces, en el tercer paso hay secreción, donde usted tiene todavía algo que quiere eliminar de la sangre y entonces lo va a tirar hacia el ducto o el túbulo renal en la dirección contraria. En la parte 4 de la formación de orina es donde se conserva agua, donde la hormona antidiurética pues hace su efecto, si acaso hay necesidad de conservar más agua. Así que usted tiene la conversión de ese filtrado a lo que propiamente se puede llamar orina después de ese último paso. En el próximo convoluted tubule, el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe en cerca del 65% del filtrado. O sea, la mayoría de lo que usted botó, que no quiere botar y que quiere reabsorber de nuevo hacia la sangre, lo va a hacer en el próximo convoluted tubule. Aquí también se secretan sustancias. ¿Cómo se promueve esto? Pues mire, tiene microvellos y ese tubo es bastante largo en longitud. Si usted lo pudiera estirar, pues va a darse cuenta que es mucho más largo que el distal. También tiene mitocondrias para proveerle el ATP para el transporte activo, porque no todo esto se va a hacer por medio de difusión. En los túbulos contorneados proximales se consume cerca del 6% del ATP que utilizamos cuando estamos en descanso y el consumo de calorías. Es un montón, usted se pone a pensar. La reabsorción tubular es el proceso de reclamar el agua y los solutos del fluido tubular y retornarlo a la sangre. Esa es la definición. Así que la palabra reabsorción, aquí aplicándose al riñón, debe usted visualizar que está regresando los del fluido hacia la sangre. El proceso incluye que el agua y los solutos abandonen la superficie basal del epitelio y se reabsorban en los túbulos, en los capilares peritubulares. Y recuerde que estos capilares peritubulares son los que están presentes en la mayoría de los nefrones. Aquí se va a reabsorber el agua por medio de osmosis y solvent drag. Donde vaya el agua, pues van a ir los solventes. O donde vayan los solventes, debo decir, va a ir el agua. Hay tres factores que promueven la osmosis hacia los capilares. Hay una presión intersticial alta, ¿okay? Porque según se va acumulando el fluido alrededor de los lados de la célula epitelial, hay una presión. Se va acumulando el fluido, por lo tanto eso tiene una presión que viene comparándose con la hidrostática, pero no es hidrostática, es intersticial. Y eso ayuda a que el agua se mueva hacia los capilares. También las arteriolas eferentes tienen un diámetro menor. Eso va a hacer que la presión hidrostática dentro de ese capilar sea menor, así que hay menos resistencia para la absorción. Por último, las proteínas se quedan en la sangre luego que usted filtra. El proceso de filtración no remueve proteínas, por lo tanto, esa presión osmótica dentro del túbulo ayuda entonces a absorber más agua hacia adentro del capilar. Así que tenemos que hablar un poquito sobre este principio de transport maximum, porque hay un límite a la cantidad de soluto que se puede reabsorber. Y quien lo limita es el número de proteínas de transporte que se encuentran en la membrana plasmática. Si esos transportes están todos llenos, están todos saturados, pues entonces usted no puede mover tantos solutos hacia la dirección que usted quiere. En ese caso, pues entonces los solutos no se pueden reabsorber hacia la sangre y usted los empieza a ver en la orina. Por ejemplo, cuando usted tiene un contenido de glucosa normal en la sangre, eso se llama normoglicemia, pues entonces las proteínas de transporte pueden todas acarrear ese glucosa adicional, esa glucosa que se encuentra en el ducto. Ahora, en los casos de hiperglicemia, usted tiene demasiada glucosa pasando por ese túbulo, las proteínas de transporte se saturan y por lo tanto, pues entonces pasa esa glucosa hacia la orina y se empieza a ver
en la orina, entonces eso se llama glicosuria. Cada soluto tiene su máximo transporte, su transport maximum. En el caso de la glucosa, cualquier nivel de más de 220 miligramos por decilitro le va a resultar en glicosuria. En el próximo paso, que es el de secreción tubular, es el proceso por el cual los túbulos renales extraen químicos de la sangre. Si usted filtró y se dio cuenta que todavía la sangre tiene algún soluto que usted no quiere y quiere eliminar hacia la orina, entonces eso se le llama secreción. Y hay dos propósitos para que eso ocurra, y ocurre en el Proximal Convoluted Tubule y en el Nephron Loop, en el loop de Henle. Número 1, usted quiere remover desechos. Y esos desechos incluyen urea, ácido úrico, ácidos biliares, amonia, catecolaminas como la acetilcolina, prostaglandinas, un poco de creatinina, son secretados hacia el túbulo. Usted reabsorbió parte de ese ácido úrico, pero aquí usted entonces secreta un poco más de él. Además, cuando usted tiene algunos factores como morfina, penicilina, aspirina y otras drogas, eso ayuda a eliminarlos de la orina. Así que por eso es que usted tiene que tomarse algunos medicamentos 3 o 4 veces al día, porque el riñón va a irlos eliminando, va a ir clearing. Así que es importante pues mantener los niveles en la sangre si es un medicamento que usted necesita. Otra cosa que es el propósito de la secreción tubular es el mantener el balance de ácido-base. Con la secreción se puede controlar si lo que usted secreta hacia la orina es hidrógeno o son iones de bicarbonato, dependiendo de el pH. Si el pH en la sangre está yéndose hacia lo ácido, pues entonces usted va a eliminar hidrógenos. Si está yéndose hacia lo alcalino, pues entonces usted va a eliminar bicarbonatos. Todo para tratar de mantener el pH de esa sangre entre esos valores de 7.35 a 7.45. En el túbulo contorneado distal y el ducto colector actúa la hormona aldosterona. La aldosterona, si usted se acuerda, era secretada por la corteza adrenal y es responsable, su acción primaria es retener la sal. Esto ocurre cuando la concentración de sal en la sangre ha bajado, o cuando la concentración de potasio ha aumentado, o cuando la presión sanguínea ha bajado. En ese caso, pues entonces hay un mecanismo indirecto donde se libera renina. La renina es responsable de convertir el angiotensinógeno en angiotensina y después la angiotensina en angiotensina 2 por medio del pasar por los pulmones. Entonces se estimula a la corteza adrenal a secretar aldosterona. Esto es un proceso un poquito largo, pero es todo estimulado por el que la presión sanguínea baje. Aquí tiene un poquito más sobre el efecto de la aldosterona. Va a actuar en los segmentos gruesos del nephron loop, del distal convoluted tubule y de la porción cortical del ducto colector. Estimula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Siempre hay un intercambio de uno con el otro. También, según donde mismo vaya el sodio, va el cloro y el agua. El cloro para mantener la neutralidad y el agua pues por osmosis. El efecto neto es que el cuerpo va a retener sal, sodium chloride y agua. Eso ayuda a mantener el volumen sanguíneo y la presión. Recuerde que el estímulo de esto era que la presión había bajado. De esta forma se va a reducir también el volumen urinario. Si usted mantiene líquido en los vasos sanguíneos, pues entonces en la orina va a tener menos volumen eliminado. Obviamente, si usted está conservando sodio y botando potasio, pues entonces va a ver que en la orina hay una concentración elevada de potasio. Otra hormona que actúa en los ductos colectores en el distal convoluted tubule es el ANP, el Atrial Natriuretic Peptide. Recuerde que esto era secretado por el atrio y hacía que usted orinara uretic natr, que es pues, sodio. Así que es secretado por el miocardio atrial y en este caso es secretado cuando hay alta presión. ¿Y qué sucede cuando se detecta la presión alta? Pues mire, lo que ocurre es, son 4 cosas que van a hacer que usted excrete más sal
excrete más agua y reduzca el volumen sanguíneo y por lo tanto la presión. Número 1. Dilatación de la arteriola aferente y contracción o constricción de la eferente. Eso hace que la presión dentro del glomérulo sea mayor y por lo tanto la tasa de filtración va a aumentar. Número 2. Se inhibe la renina y la aldosterona. La renina y la aldosterona independientemente causaban el efecto opuesto de lo que usted quiere. Número 3. Inhibe la secreción de hormona antidiurética, que también es el efecto opuesto del que usted quiere. Número 4. Inhibe la reabsorción de sodio por el ducto colector. Todas estas cosas que usted está inhibiendo aquí contribuirían a una presión más alta, pero si su estímulo es que hay presión alta, entonces la respuesta tiene que ser al revés. Recuerde que esto es un feedback negativo. Así que la hormona antidiurética, que es otro factor que afecta el ducto colector y el distal convoluted tubule, recuerde que es una hormona secretada por el lóbulo posterior de la pituitaria, pero producida por el hipotálamo. Esto se secreta en respuesta a la deshidratación y a osmolaridad aumentada. Te tiene la sangre un poquito más concentrada de lo que debería estar. Entonces eso causa una secreción de hormona antidiurética a través de la estimulación del hipotálamo. Entonces eso hace, la hormona antidiurética hace que el ducto colector sea más permeable al agua. Eso quiere decir que el agua en el túbulo, en el fluido tubular, va a reentrar al fluido, al tissue, a los tejidos, y no se pierde en la orina. Antidiuresis, en contra del orinar. Ya el próximo paso, pues vamos a hablar entonces de la conservación de agua. El riñón elimina desechos metabólicos, pero también previene que se pierda demasiada agua. Así que según el riñón retorna agua a los tejidos y a la sangre, el fluido que se queda en los túbulos pasa como una orina y se hace más y más concentrada. El asunto es que mientras va pasando por el túbulo, si esa agua se va removiendo del ducto, pues no va a terminar en la orina, termina en sus tejidos para ser reabsorbida. Por lo tanto, la orina va a ser más concentrada. Y eso es lo que está ocurriendo. Mire, al principio de la entrada de este fluido al ducto colector, la osmolaridad de ese fluido es 300 milimoles por litro. Los valores aquí no son lo importante, es el trend, que es lo que está ocurriendo. En esta línea que demarca la corteza de la médula, empieza usted a ver un fenómeno que está ocurriendo porque en el ducto colector es bien permeable al agua. Y como la corteza, la médula se va haciendo más y más y más alta en sal, entonces por osmosis el agua tiende a moverse hacia el tejido. ¿Okay? O sea que el agua se va a mover hacia el tejido porque se está haciendo esto más salado. ¿Qué sucede entonces? Pues mire, el ducto colector que va a comenzar en la corteza, según va pasando a través de la médula, va reabsorbiendo agua y concentrando la orina hasta 4 veces, de 300 a 1200. La porción medular del ducto colector es más permeable a agua que a sal. Por lo tanto, pues el agua entonces puede salir. Según la orina va pasando a través de esa médula que va a ser más y más y más salada, entonces el agua va a abandonar el tubo por osmosis y eso hace que la orina se vaya concentrando. Este diagrama está resumiendo cuáles solutos son reabsorbidos y cuáles solutos son secretados en cuáles regiones. Fíjese que en azul se van a ver aquellos solutos que son reabsorbidos y en rosa los que son secretados. Así que comenzando acá desde el corpúsculo, recuerde que esta era la aferente porque su diámetro es mayor. Aquí vemos que se reabsorben un montón de cosas, glucosa, aminoácidos, proteínas, vitaminas, lactato. Estos son los mismos que estaban presentes en la figura anterior, donde se veían cuáles eran los que estaban reabsorbidos. Acá también se van a secretar otros factores, algunas drogas, la creatinina, la urea, el ácido úrico, hidrógenos y aminos. Según usted va bajando por el ducto, el loop of Henle, aquí va a ir reabsorbiendo agua y secretando urea. Según va ascendiendo,
sigue reabsorbiendo sodio, potasio y cloro. Aquí en el túbulo contorneado distal vuelve a seguir reabsorbiendo sodio, cloro, o sea que fíjense que esto no deja de ser absorbido en ningún momento. Y entonces acá en el ducto colector lo que está reabsorbiendo es agua y urea. Este diagrama no se muera mucho con él. Lo más importante que usted recuerde de las cosas que son reabsorbidas y secretadas es lo que se encuentra en este diagrama que vimos al principio. Vamos a ver este que está aquí. ¿Qué ocurre en el glomérulo como tal? ¿Okay? Seguimos por aquí entonces hablando sobre el próximo paso. Hay una serie de test de pruebas que se pueden hacer para saber cómo están sus riñones funcionando. El urinálisis es el examen de orina que le hacen soto común y silvestre, donde le dan un vasito, usted orina en ese vasito, y entonces se van a examinar las propiedades físicas y químicas de la orina. Se mira la apariencia, se supone que la orina sea clear, que no tenga sedimentos, que sea casi sin color, puede ser hasta amarillo más oscurito dependiendo de su nivel de hidratación. El color se lo debe a un pigmento que se llama urocromo, que es el resultado del breakdown de hemoglobina. Otros colores pueden, otros factores pueden alterar el color. Por ejemplo, algunos alimentos, algunas drogas, algunas enfermedades pueden causar un cambio en color de la orina. Si usted tiene la orina que no es transparente o que tiene sangre, eso puede indicar que usted tiene una infección de orina, que puede haber tenido alguna lesión, un puño, una caída, o que tenga piedras o cálculos renales. Puede también aparecer pus, eso se llama piuria. Puede aparecer sangre, eso se llama hematuria y puede deberse a una serie de factores, incluyendo pues otra vez infección, trauma o cálculos renales. El olor es debido casi siempre a las bacterias. Las bacterias van a degradar la urea a amonia y algunos alimentos como los espárragos le dan un olor bien característico a la orina. La gravedad específica se supone que se compara con el agua destilada y es bien parecida. Fíjense que no es mucho mayor que el agua, dependiendo una vez más de su nivel de hidratación. La osmolaridad también va a ir, tiene un range bastante grande. El de la sangre son 300, pero el de la orina depende del agua que usted esté consumiendo, de 50 a 1200 miliosmoles. El pH de la orina sí va a cambiar, porque el pH es el resultado de lo que usted le está haciendo a la sangre. El pH que usted tiene que mantener estable es el de la sangre, el de la orina va a cambiar. Normalmente es cerca de 6, pero puede ser desde 4.5 a 8.2 dependiendo de lo que usted esté eliminando en la orina. La composición de la orina debe ser 95% agua y 5% solutos, donde se encuentran estos solutos normalmente. Urea, sodio, sodium chloride. Potassium chloride, creatinina, ácido úrico, fosfatos, sulfatos, calcio, magnesio, bicarbonato, urocromo y un poco de bilirrubina. No debe encontrarse ni glucosa, ni hemoglobina libre, ni albúmina, ni cetonas, ni pigmentos biliares. Las cosas que se supone que se encuentren versus las que no, es importante. El volumen de la orina se supone que se produzcan de 1 a 2 litros diarios. Poliuria es cuando se exceden los 2 litros al día. Oliguria es cuando hay menos de 500 mililitros al día. Y anuria es ausencia de 0 a 100. Cuando el riñón produce poco, se puede deber a que el riñón esté dañado, esté enfermo, tenga deshidratación, haya shock circulatorio donde usted está tratando de preservar el volumen lo más posible, o puede deberse a que la próstata esté hipertrofiada y entonces interfiera con el vaciado de la vejiga. Si usted está produciendo menos de 400 mililitros al día, el cuerpo no puede mantener una concentración baja de desechos en el plasma y empieza usted a sufrir de azotemia y de otros, o sea, se acumulan todo tipo de toxinas en su sangre. La diabetes o cualquier desorden metabólico, la diabetes se define como cualquier desorden metabólico que resulte en poliuria. Y hay por lo menos 4 tipos de diabetes, dice aquí. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional y diabetes insipidus. La diabetes insipidus, habíamos mencionado ya, era causada por la hiposecreción de hormona antidiurética.
Eso hace que usted no reabsorba suficiente agua en el ducto colector y entonces bote un montón de agua en la orina. Esto puede deberse a un tumor o a una lesión. La diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o gestacional va a producir una concentración alta de glucosa en el túbulo renal. Fíjense que aquí el culpable es glucosa, acá es ADH. Acá usted no va a ver glucosa en la orina, aquí sí. La glucosa va a oponerse a la reabsorción de agua, por lo tanto usted va a tener diuresis osmótica. Va a perder agua en la orina debido a la presencia de glucosa que es higrofóbica. Y eso se le llama glicosuria, glucosa en la orina. Ahora, hay diuréticos, que es cualquier medicamento, cualquier químico que aumente el volumen urinario. Algunos van a hacerlo, por el mecanismo es que aumenta la tasa de filtración. Por ejemplo, la cafeína. La cafeína va a dilatar la arteriola aferente. Otros reducen la reabsorción. Por ejemplo, el alcohol inhibe la secreción de ADH, por lo tanto usted va a reabsorber menos agua. Otros actúan en el nephron loop. Esto se llama un loop diuretic. Estos inhiben el symport de sodio, potasio, cloro. Recuerde que cuando usted reabsorbía sodio, botaba potasio, el cloro también acompañaba el sodio. Pues esto es inhibido por estos diuréticos del loop. Entonces, interrumpen un mecanismo que se llama el counter current multiplier. El counter current multiplier es un mecanismo que va aumentando el gradiente osmótico en la médula de la pirámide, o sea, en la pirámide como tal. Y estos tipos de diuréticos pues interfieren con ese mecanismo de counter current multiplier. En este caso, pues entonces el ducto colector no puede reabsorber tanta agua como normalmente hacía. Estos tipos de diuréticos se usan para tratar la hipertensión. Usted tiene la presión alta, pues entonces eliminando más agua tiene menos volumen sanguíneo. También el congestive heart failure. Al reducir el volumen, pues le da menos trabajo al corazón. Otras pruebas de función renal, pues se usan para ver si usted tiene un daño renal, cuán severo es, monitorear si usted está mejorando, determinar cuánto esté clearing, el clearance de cualquier sustancia es con cuánta rapidez se va eliminando y determinar la tasa de filtración. Aquí está la definición de clearance, el volumen de plasma donde se le remueve un desecho completamente en un minuto y representa el efecto de 3 procesos, los mismos procesos que habíamos mencionado anteriormente. La filtración de ese desecho, el que se añade por secreción porque usted lo está botando y el que se remueve por reabsorción. Entonces que estos 3 valores van a sumarle a contribuir al renal clearance. Ahora pasamos a almacenamiento y eliminación, ya la última parte de la presentación del capítulo donde debemos repasar estos conceptos. Mire, la orina se va a producir continuamente. No drena continuamente el cuerpo porque si no entonces necesitaríamos tener un tipo de pamper, ¿no? De algún tipo de pañal. La orina, el fenómeno de orinar es episódico, ocurre cuando usted lo permite y eso lo hace posible que usted tenga un almacén para ella y controles neurales para que usted pueda entonces eliminarlo cuando usted quiere. Los ureteres son tubos retroperitoneales que van a extenderse desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Son cerca de 12 pulgadas de largo, pasan posterior a la vejiga y entran posterior e inferior. Entonces hay una válvula que actúa como un doblez de la mucosa, que actúa como si fuera una válvula y hace que la orina no vaya de nuevo a retornar hacia los ureteres. La vejiga es un saco muscular que se encuentra en la cavidad pélvica inferior al peritoneo y posterior a la pubis sínfisis. Acuérdense que la pubis sínfisis era el cartílago que estaba entre los dos huesos púbicos. La vejiga tiene 3 capas. El peritoneo parietal, superiormente o la adventicia en otras áreas, las musculares, y esa muscularis se llama el músculo detrusor, son 3 capas de músculo liso, y la mucosa, que es epitelio transicional. Recuerde que era uno de los lugares donde existía este epitelio. También hay rugae.
Rugae, que también se encuentra en el estómago, son dobleces en una vejiga que está vacía. El trigone es una superficie triangular que tiene las entradas de la uretra, debo decir la salida de la uretra y las dos entradas de los ureteres. En una vejiga, la capacidad normal es de 500 mililitros cuando está moderadamente llena, pero usted puede máximamente llegar hasta 700 a 800 mililitros cuando en esos momentos en que usted siente que va a explotar. Es altamente extensible, se va a mover superiormente según se va llenando y entonces el epitelio pues va a cambiar su apariencia, por eso que se le llama transicional. Aquí tiene el diagrama donde está ilustrándole los dos aperturas ureterales y la de la uretra. Este es el trígono. Y entonces le demuestran pues dónde está ese esfínter uretral externo. Esto es de músculo esqueletal. Y el interno, que es de músculo liso. Y todo esto es el músculo detrusor. Las capas de músculo musculares externas. Cálculos renales o piedras de riñón pueden estar hechas de fosfato de calcio, oxalato de calcio, ácido úrico o una sal de magnesio que se llama struvita. Se forman en la pelvis renal. Normalmente pues son suficientemente pequeñas para que usted no se dé cuenta de que están pasando, pero las grandes pueden bloquear la pelvis renal o pueden causar mucho dolor al estar moviéndose y van destruyendo el tejido. Además, si obstruyen pueden destruir nefrones y esto es bien serio. Así que cuando estas piedras relativamente grandes, como tienen cristales en sus extremos, o sea, están hechas de cristales, van a causar un dolor exquisito y pueden dañar el ureter. Así que por eso es que usted tiende a ver sangre. Las causas pueden incluir hipercalcemia, sangre con exceso de calcio, deshidratación, desbalances de pH, infecciones urinarias frecuentes o una próstata hipertrofiada que causa que se retenga la orina. Hay varios tipos de tratamiento, incluyendo drogas que disuelven las piedras, algunas litotripsia, cirugías o ultrasonido. Eso en realidad es lo que hace la litotripsia. La uretra femenina lo que mide son de 3 a 4 centímetros. Está pegada a la superficie anterior o la pared anterior de la vagina. Tiene un orificio uretral externo que se encuentra entre los orificios de la vagina y del clítoris y un esfínter interno y uno externo. Así que el interno es el engrosamiento del músculo detrusor, es músculo liso, es de control involuntario, mientras que el externo es músculo esqueletal y este es el que usted puede controlar. En el varón, la uretra mide 18 centímetros, tiene que pasar por el medio del pene. Así que la uretra tiene tres áreas. Una, la prostática, que es la que pasa a través de la próstata. La membranosa, que es la que pasa a través de este diafragma urogenital, músculo esqueletal. Y la penil, o lo spongy. Igualmente, pues tiene el esfínter interno y el esfínter externo. Una infección urinaria puede causar, se llama cistitis, una infección de la vejiga, especialmente común en mujeres porque la uretra es bastante corta y entonces si usted no tiene cuidado cuando va a limpiar el área urogenital, pues puede mover bacterias de un lugar a otro. La pielitis, que es una infección de la pelvis renal. Recuerde que esto es pelvis renal, no pelvis de su cuerpo. Y la pielonefritis, que es una infección que llega hasta la corteza y los nefrones. Esto es bien serio y puede resultar de bacterias que entran por la sangre. Entonces, pues con frecuencia en personas que usan drogas intravenosas. Para expeler la orina, pues entonces tenemos una serie de eventos donde primero se relaja el músculo detrusor. Los esfínteres entonces, normalmente que están cerrados, tienen un control simpático que viene de la parte del cordón espinal lumbar superior y entonces pueden relajar los músculos detrusores y el esfínter interno. El acto de orinar, micción, en español, micción, es un reflejo espinal que parcialmente controla la orinación o la micción, el voiding, el vaciar la orina,
Hay veces donde la vejiga no está suficientemente llena y que uno pues entonces quiere vaciarla porque qué sé yo, va a estar en un carro mucho rato y entonces puede utilizar la maniobra de Valsalva para comprimir la vejiga y eso lo que hace es que estimula los receptores de estiramiento para comenzar ese reflejo de micción. El último Deeper Insight del capítulo les habla sobre hemodiálisis y la necesidad de hacer diálisis cuando usted tiene insuficiencia renal. Básicamente es una máquina que está tratando de hacer el mismo trabajo que hacen los nefrones. Cuando hay insuficiencia renal, los riñones no pueden mantener la homeostasia, puede deberse a destrucción del nefrón debido a cualquiera de estos. Mire, hipertensión, infecciones crónicas del riñón, trauma, isquemia e hipoxia prolongada. Recuerde que esto es falta de sangre, esto es falta de oxígeno, envenenamiento por algunos solventes o por plomo, por ejemplo, u otros metales, que se hayan bloqueado los túbulos renales en una reacción de transfusión con aquellos complejos de anticuerpo antígeno en los eritrocitos, aterosclerosis, glomerulonefritis, hay muchas causas. Los nefrones pueden regenerarse y se puede restaurar la función renal si el daño es agudo. Otros nefrones se pueden hipertrofiar para compensar por función renal. Usted puede sobrevivir con 1/3 de un riñón, pero cuando se han perdido ya el 75% de los nefrones y su urinary output es de 30 mililitros por hora, ya eso es insuficiencia. Y entonces eso pues le llevará a una serie de problemas, ¿verdad? Incluyendo azotemia, acidosis, uremia y anemia. Y entonces la hemodiálisis pues es el proceso por el cual los desechos pueden clearse, limpiarlo artificialmente de la sangre. En el lunes, o bueno, mañana viernes, es posible que pueda terminar, por lo menos ponerle un capítulo más, el de reproductor masculino o femenino, el primero que aparezca, y lo subo a YouTube también, entonces les aviso cuando lo haga. Las notas del tercer examen no van a estar disponibles hasta el martes, el lunes o el martes.